Capítulo 5. Carlos se despidió de la familia de Wakaben, asegurándose de que tuvieran un camino seguro de regreso. La interacción, aunque breve, le había recordado la importancia de la discreción. Había sido un golpe de suerte que la imagen de búsqueda estuviera dañada, y no podía confiar en que esa suerte duraría. Su prioridad ahora era clara: subir de nivel intensamente en las tierras salvajes, haciéndose tan fuerte que ningún encuentro con ponis representara una amenaza. Se adentró en el corazón del territorio, cazando con una ferocidad renovada. Los días se convirtieron en una borrosa secuencia de combates, de golpes serios y golpes del vacío que diezmaban a las criaturas más feroces del bosque. La experiencia se acumulaba rápidamente, y la sensación de poder que lo invadía con cada nivel era adictiva. Sin embargo, el destino, o la inexorable lógica de un mundo RPG, tenía otros planes. Un día, mientras se movía por una zona particularmente densa, persiguiendo lo que parecía ser un oso de bosque inusualmente grande, el sonido de voces lo hizo detenerse. No eran los guardias locales. Estas voces eran más familiares. Carlos se agazapó, escudriñando entre el follaje. A lo lejos, vio un grupo de ponis. Eran guardias ponis, sí, pero entre ellos, reconoció las siluetas inconfundibles de las Manesiks. Habían regresado al Everfree, y esta vez, estaban patrullando con una fuerza de guardias más numerosa. Se mantuvo completamente quieto, esperando que pasaran de largo. Los guardias se movían con paso firme, sus ojos escudriñando el bosque, pero sin detenerse directamente en su escondite. Parecía que su suerte se mantenía. De repente, una de las Manesiks, Rainbow Dash, quien estaba explorando más arriba en el aire, realizó un rápido picado. Sus ojos agudos de Pegaso captaron un destello, una figura en la sombra. No había una imagen clara de Carlos, pero la silueta, la altura y la forma en que se movía, era inconfundible. «Esperen», gritó Rainbow Dash, su voz resonando en el bosque. «¡Ay! Es él. Lo reconozco». El resto de las Manesiks y los guardias ponis se detuvieron, sus cabezas girando hacia donde apuntaba Rainbow Dash. Willy Sparkle, con un brillo en su cuerno, lanzó un hechizo de rastreo directo hacia Carlos. La chispa mágica era inconfundible, y Carlos supo que había sido descubierto. «El humano», exclamó Willy, su voz llena de alarma. «Rodéenlo». Los guardias ponis, que hasta ese momento no habían sospechado nada, vieron la señal y se prepararon para la acción. Una oleada de ponis armados y con magia comenzó a avanzar hacia su posición. Carlos no lo pensó dos veces. No tenía tiempo para explicaciones. El sistema de juego le gritaba una sola palabra: «¡Corre!». Activó su modo serio, sintiendo como su velocidad de movimiento aumentaba en un 50%. Se lanzó a través del bosque, convirtiéndose en una sombra entre los árboles. El conocimiento del terreno que había ganado durante sus días de caza se convirtió en su mayor aliado. Esquivó troncos, saltó rocas y se metió por los senderos más estrechos, dejando atrás a los ponis. Los gritos de los guardias y el batir de las alas de los Pegasos resonaban detrás de él. «No dejen que escape. Es demasiado rápido». Carlos corría sin mirar atrás, usando la densa vegetación del bosque Everfree a su favor. No sabía a dónde iría, pero sabía que tenía que alejarse de la persecución. La tensión era palpable, la adrenalina bombeaba. La caza se había convertido en una huida. Carlos se adentró en la espesura del bosque Everfree, su velocidad aumentada convirtiéndolo en un borrón. No iba a huir sin más. La persecución constante lo agotaría y, tarde o temprano, lo acorralarían. Era hora de cambiar las tornas. Necesitaba un lugar donde sus habilidades de combate brillaran, donde pudiera convertir la ventaja numérica de los ponis en una desventaja para ellos. Encontró el lugar perfecto. Un pequeño cañón rocoso, estrecho y con muchas formaciones rocosas para usar como cobertura. Era un cuello de botella, ideal para una emboscada. Carlos se ocultó detrás de una gran roca, sus músculos tensos y su respiración controlada. Este era el terreno donde él era el depredador. Mientras esperaba, activó su interfaz. Su corazón latió con una mezcla de orgullo y asombro al ver sus nuevas estadísticas, producto de su frenética caza en las tierras salvajes. Nombre: Carlos. Especie: humano. Nivel: 15. XP: X/I, para subir al nivel 16, edad: 20 años. HP: 7800. Fuerza: 1050. Magia: 600. Defensa física: 220. Defensa mágica: 210. Su fuerza total, con los guantes, ahora era de 1100, y sus defensas eran masivas.
Era un auténtico titán de combate, con una resistencia y un poder de golpe que superaban con creces cualquier cosa que hubiera visto hasta ahora. La pasiva venganza, reflejando el 30% del daño, lo hacía casi intocable. Estaba listo. Lo que Carlos no se dio cuenta, sin embargo, fue que las Manes X, aunque parecían haber perdido su rastro, no habían disminuido su vigilancia. Con la astucia que las caracterizaba, y la experiencia de haber sido superadas antes, Will-E, Sparkle, Rainbow Dash y Fluttershy se habían desprendido del grupo principal de guardias. Se movían con un sigilo inusual para ponis, usando la velocidad de Rainbow Dash para explorar desde lejos y la delicadeza de Fluttershy para pasar desapercibidas. Cuando Carlos se ocultó en el cañón, ellas lo detectaron. Sus ojos se abrieron con asombro al ver sus estadísticas actualizadas a través de un hechizo de escaneo que Will-E había perfeccionado. Will-E Sparkle, Unicornio. Nivel 16, solo 2 niveles más que antes, HP 2000 fuerza, 100, magia 400, defensa física 70, defensa mágica 180, Rainbow Dash, Pegaso. Nivel 19, solo 4 niveles más que antes, HP 2400 fuerza 250, magia 0, defensa física 100, defensa mágica 80. No puede ser. Susurró Will-E, su voz apenas un hilo. En tan pocos días, ha subido 10 niveles. Sus estadísticas son monstruosas. Nuestra fuerza combinada no se acerca ni a la suya. Y miren su fuerza. Exclamó Rainbow Dash, sus alas temblando levemente. Supera los 1000. No hay criatura en Equestria, aparte de un dragón adulto, que tenga tal poder físico. Fluttershy se encogió, sus ojos muy abiertos por el miedo. Es demasiado fuerte. No podemos detenerlo. La diferencia en el aumento de nivel era devastadora. Mientras Carlos había disparado hasta el nivel 15, ellas apenas habían arañado un par de niveles, sus ganancias de experiencia mucho más lentas y tradicionales. El susto las invadió, una oleada de desesperación al darse cuenta de la abismal diferencia de poder. Will-E Sparkle, con el pánico en la voz, pero la determinación de una líder, activó su comunicación mágica con el cristal real. Princesa Celestia. Es una emergencia. El humano ha aumentado su poder a niveles inimaginables. Sus estadísticas son sobrenaturales. Está en el bosque Everfree, en un cañón rocoso. No podemos detenerlo. La voz de Celestia, generalmente calmada, tenía un tono de urgencia. Will-E. Cálmate. Entiendo la gravedad. Prepárense. Haré todo lo posible por llegar lo antes posible. Mientras tanto, háganle un poco de tiempo. No lo confronten directamente si no es necesario, pero eviten que escape. Yo seré la única que pueda hacerle frente ahora. Las Manes X se miraron, sus rostros reflejaban la seriedad de la situación. Mantener a Carlos a raya, sin enfrentarlo directamente, era una tarea que parecía imposible. Carlos esperó, agazapado en la sombra de la roca. El sonido de los cascos y las voces de los ponis se acercaba, la vibración de sus pasos resonando en el estrecho cañón. Su fuerza de 1100 y sus defensas masivas le daban una confianza casi imprudente. Este era el momento. Cuando el primer grupo de guardias ponis entró en el cañón, Carlos se lanzó. Fue un estallido de furia controlada, un torbellino de puñetazos. Activó golpe serio, y su primer golpe noqueó a un guardia unicornio antes de que pudiera levantar su cuerno. El siguiente golpe del vacío impactó contra un Pegaso, dejándolo inconsciente en el aire antes de que se desplomara en el suelo. Los ponis restantes gritaron alarmados, sus formaciones se rompieron. Carlos se movió entre ellos como un fantasma, sus guantes de hierro brillando con cada impacto. No había tiempo para la sutileza. Necesitaba inmovilizarlos rápido. Los golpes llovieron, cada uno calculado para dejar a los ponis inconscientes sin causar heridas graves. La pasiva venganza devolvía un 30% del daño de cualquier hechizo mágico que lograba impactarlo, y su inmunidad al control le permitía ignorar cualquier intento de aturdimiento o parálisis. Las Manes X, que habían estado observando desde una distancia más segura, vieron con horror cómo Carlos diezmaba a los guardias con una eficiencia brutal. Sus ojos se abrieron de par en par ante el despliegue de poder. Princesa Celestia, tiene que ser rápido. Exclamó Will-E, viendo a sus compañeros caer. De repente, el cielo sobre el cañón se iluminó con una luz dorada cegadora. Una presencia inmensa y majestuosa descendió con la gracia de un sueño, sus alas blancas batiendo suavemente. Era la princesa Celestia, con su resplandeciente melena y cola ondeando como la luz del sol.
Carlos se detuvo en seco, el instinto de supervivencia de jugador activándose al reconocer a una figura de poder inmenso. Rápidamente, escaneó a la recién llegada. Nombre: Celestia. Especie: alicornio. Nivel: 50. HP: 8000. Fuerza: 500. Magia: 1000. Defensa física: 150. Defensa mágica: 250. Carlos se quedó asombrado. Un nivel 50. Eso era astronómico. Sin embargo, al comparar sus propias estadísticas, una extraña sensación de igualdad lo recorrió. Su fuerza de 1100 era más del doble que la de Celestia, y sus defensas físicas, 220, estaban cerca de las de ella. Su HP, 7800, era casi el mismo. La magia de Celestia era abrumadora, 1000, pero la pasiva de absorber daño mágico de Carlos y su inmunidad al control lo protegían de los efectos más devastadores. Él, un nivel 15, estaba, en términos de combate puro, a la par con la todopoderosa princesa del sol. Celestia aterrizó suavemente, sus ojos amables pero firmes. Primero, revisó a las Manecix y a los guardias inconscientes, un suave brillo mágico curando las contusiones y el aturdimiento, aunque no los despertó del todo. Luego, su mirada se posó en Carlos, una expresión de profunda curiosidad y asombro cruzando su rostro. Lanzó un hechizo de escaneo, y sus propios ojos se abrieron de par en par. La diferencia de nivel era enorme, pero las estadísticas de Carlos eran imposibles para un ser de su nivel. Su poder físico era una anomalía que nunca había visto. Criatura de poder inimaginable, la voz de Celestia era suave, pero resonaba con autoridad. No deseamos hacerte daño, pero tu presencia y tu fuerza son una amenaza para la estabilidad de Equestria. Necesito entender quién eres y de dónde vienes. Te pido que te entregues pacíficamente para ser interrogado. Con esas palabras, Celestia elevó su cuerno, y un rayo de energía mágica, diseñado para inmovilizar sin causar daño, se disparó hacia Carlos. Era un hechizo de inhabilitación, algo que habría dejado inconsciente a cualquier otro ser en Equestria. Pero Carlos tenía su inmunidad al control. El hechizo lo impactó, y Carlos sintió una ligera presión, un zumbido, pero nada más. No lo aturdió. No lo inmovilizó. Simplemente rebotó sin efecto. La expresión de Celestia se transformó en una de pura sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par. Imposible. Mi hechizo de inmovilización no tuvo efecto. Carlos sabía que no había otra opción. No podía ser interrogado, no sabía lo que le harían si se rendía. Solo quedaba una cosa por hacer. Lo siento, princesa, dijo Carlos, su voz resonando con una extraña determinación. No puedo permitir eso. Celestia, al darse cuenta de que sus métodos pacíficos habían fallado, supo que solo quedaba una opción. Su semblante se volvió serio, su aura más imponente. Entonces, parece que no nos dejas elección, dijo Celestia, su cuerno brillando con una luz más intensa. Si no te rindes, tendremos que enfrentarte directamente. El aire se llenó de una tensión palpable. Un humano nivel 15 estaba a punto de enfrentarse a la princesa del sol, la deidad de Equestria, en un duelo que decidiría su destino. Carlos se preparó. Enfrentarse a Celestia no era algo que hubiera imaginado ni en sus sueños más descabellados. Aunque sus estadísticas eran impresionantes, el nivel 50 de la princesa del sol implicaba un dominio y una experiencia que Carlos no poseía. No podía simplemente lanzarse a ciegas. La sabiduría de un jugador experimentado le dictaba cautela. Adoptó una postura defensiva, sus músculos tensos pero relajados, listo para reaccionar. Sus guantes de hierro brillaban tenuemente mientras sus manos se cerraban en puños, esperando. Su mente calculaba, preparada para explotar cualquier debilidad y, sobre todo, para capitalizar su pasiva de venganza. Celestia, por su parte, observaba a Carlos con una mezcla de respeto y preocupación. La imposibilidad de su hechizo de inmovilización había sido un shock. Este no era un enemigo común. Muy bien, dijo Celestia, su voz firme. Si así lo quieres. Su cuerno brilló con una intensidad deslumbrante, y el aire alrededor de ella comenzó a vibrar con una energía mágica colosal. El primer ataque de Celestia no fue una ráfaga directa, sino una ola de calor abrasadora que se extendió por el cañón, seguida de pequeños proyectiles solares que llovieron sobre Carlos. La temperatura se elevó instantáneamente, y las rocas cercanas humeaban. Carlos sintió el impacto de la ola de calor. Su defensa mágica de 210, 160 más 50 de guantes, mitigó parte del daño, pero el poder de Celestia era inmenso. El dolor fue agudo, pero no insoportable.
Y entonces, su pasiva absorbe todo el daño mágico que reciba y lo devuelve en un ataque básico / habilidad. Se activó, absorbiendo una parte de la energía mágica, esperando el momento para liberarla. Pero lo más importante, su pasiva venganza también entró en juego. Un 30% del daño que Carlos recibía de la ola de calor y los proyectiles solares fue reflejado directamente de vuelta a Celestia. La princesa, que estaba concentrada en su ataque, sintió una repentina punzada de dolor, una réplica de su propia magia. Frunció el ceño, claramente sorprendida. No esperaba que su propio hechizo se volviera contra ella. Celestia cambió su estrategia. Ahora, en lugar de ataques de área, sus hechizos se volvieron más concentrados. Pequeños rayos de luz solar concentrada se dispararon desde su cuerno, buscando impactar a Carlos directamente. Él esquivaba la mayoría, moviéndose con una agilidad sorprendente, pero algunos lograron rozarlo o impactar en su armadura. Cada vez que lo hacían, Carlos sentía el daño, pero el brillo de venganza parpadeaba, devolviendo una porción del dolor a la princesa. La batalla se convirtió en una danza tensa. Celestia, majestuosa y poderosa, desataba ráfagas de magia solar, su control sobre la luz y el calor era absoluto. Carlos, un punto solitario de resistencia, absorbía y devolvía, su cuerpo una fortaleza. Su inmunidad al control anulaba cualquier intento de aturdimiento, y su defensa física le permitía soportar los pocos ataques físicos de Celestia que buscaban derribarlo. Carlos observaba con detenimiento. Los ataques mágicos de Celestia eran devastadores, pero no eran lo suficientemente rápidos o precisos para superarlo. Su fuerza física, aunque buena para un pony, era mínima en comparación con la suya. La estrategia era clara: aguantar el daño mágico y devolverlo, mientras esperaba una apertura para un ataque físico devastador. Celestia, por su parte, comenzó a mostrar signos de frustración. Sus ataques, que deberían ser abrumadores, estaban siendo mitigados y, para su asombro, reflejados. Este humano no era solo fuerte, era una anomalía que desafiaba todas las leyes de la magia de Equestria. La situación era un callejón sin salida mágico. Carlos mantuvo su postura defensiva. La clave contra un oponente de la talla de Celestia no era la impaciencia. Ya había sentido el poder de su magia, y aunque la pasiva de venganza estaba funcionando, no podía permitirse recibir demasiado daño. Su estrategia era simple: agotar a Celestia y esperar una apertura, un error, una debilidad que pudiera explotar. La princesa Celestia continuó su asalto. Rayos de luz, esferas de energía solar y ondas de calor se sucedían, golpeando el cuerpo robusto de Carlos. Él se movía con la mínima energía necesaria para esquivar los golpes más fuertes, dejando que su armadura de cuero, su alta defensa mágica y la pasiva venganza hicieran el resto. Cada impacto se traducía en una punzada de dolor para Celestia, que seguía sin entender cómo su propia magia era devuelta. La frustración de la princesa era palpable. Sus ataques, que normalmente habrían sometido a cualquier oponente, no estaban teniendo el efecto deseado. Carlos permanecía en pie, su figura estoica, absorbiendo y reflejando, esperando. Los guardias ponis y las Manesiks, que comenzaban a recuperarse de sus aturdimientos, observaban el duelo con asombro y miedo. Nunca habían visto a nadie resistir a la princesa del sol de esta manera. El combate se prolongó durante varios minutos. Celestia, a pesar de su inmenso poder, no era inmune al agotamiento. Sus movimientos se volvieron ligeramente menos fluidos, sus hechizos, aunque potentes, carecían de la ferocidad inicial. Había gastado mucha energía en un oponente que se negaba a caer. Fue entonces cuando Celestia, en un intento por romper el estancamiento, lanzó un ataque de luz solar masivo, una explosión de energía que cubrió una gran parte del cañón. Era un hechizo de área, diseñado para forzar a Carlos a moverse o ser abrumado. Pero este fue el error que Carlos estaba esperando. Los hechizos de área, aunque potentes, a menudo dejaban a los magos expuestos por un breve instante. La concentración necesaria para un ataque de esa magnitud era una ventana de oportunidad. Carlos sintió el tremendo impacto del hechizo. Su HP bajó significativamente, pero su pasiva venganza le devolvió un 30% de ese daño a Celestia, y su pasiva de absorción de daño mágico se llenó de energía. El dolor fue intenso, pero Carlos lo usó como combustible. Ahora. En el instante en que el hechizo de Celestia se disipó y ella se recuperaba del retroceso de su propia magia de vuelta, Carlos actuó. Con una velocidad que contradijo su apariencia robusta, activó su modo serio.
Su cuerpo se rodeó de un aura casi imperceptible de energía, su velocidad de movimiento aumentó dramáticamente, y sus puños brillaron con el poder de golpe grave y golpe del vacío potenciado. No se detuvo a pensar. Toda la energía mágica absorbida de los ataques de Celestia se canalizó en su siguiente golpe. Se lanzó hacia adelante, un borrón indistinto que sorprendió incluso a la veloz Celestia. Su puñetazo, cargado con el poder de golpe grave, X6 daño, y la energía absorbida de la magia de Celestia, impactó directamente en el flanco de la princesa. El impacto fue devastador. La fuerza de Carlos, 1100, multiplicada por 6, y con el añadido del daño mágico absorbido, golpeó a Celestia con una potencia que nunca había experimentado. La princesa del sol soltó un grito de dolor, sus alas se plegaron y su cuerpo majestuoso se tambaleó. Su barra de HP, que Carlos monitoreaba, cayó en picada. Celestia, la invencible, estaba herida. La mirada de sorpresa en su rostro era inconfundible. Se había confiado, y Carlos había aprovechado cada una de sus ventajas para asestar un golpe decisivo. La batalla no había terminado, pero Carlos había demostrado que, incluso para la princesa del sol, él no era un oponente al que tomar a la ligera. El golpe de Carlos había sido devastador. Celestia, la invencible princesa del sol, se tambaleó, un gemido de dolor escapando de sus labios. Su majestuosa aura parpadeó, y Carlos vio su barra de HP caer a niveles críticos. Había una oportunidad, una brecha que ningún otro ser mortal o mágico de Equestria habría podido crear. Carlos no dudó. La estrategia de un jugador en él se impuso. Cuando el jefe está vulnerable, hay que rematarlo. Con su modo serio aún activo y la energía de la magia absorbida de Celestia aún burbujeando en él, se lanzó de nuevo. Su velocidad era inhumana, sus movimientos, precisos y brutales. Su puño, cargado con el poder acumulado, impactó una y otra vez en el debilitado cuerpo de Celestia. No era un ataque salvaje, sino una serie de golpes calculados, cada uno buscando debilitar aún más a la princesa sin matarla. Golpe serio y golpe del vacío se sucedieron rápidamente, ignorando lo que quedaba de sus defensas. El resultado fue rápido y dramático. Con un último impacto resonante, la princesa Celestia se desplomó. Sus ojos se cerraron, su brillo dorado se desvaneció, y su cuerpo yacía inerte en el suelo del cañón. La todopoderosa gobernante de Equestria había sido derrotada y dejada inconsciente. Has derrotado a la princesa Celestia. Has ganado una cantidad masiva de XP. Un silencio sepulcral cayó sobre el cañón. Las Manecix y los guardias ponis que comenzaban a recuperarse quedaron mudos de horror y asombro al ver a su amada princesa caer. Sus ojos estaban fijos en Carlos, una mezcla de terror y desesperación. Carlos se mantuvo firme, su respiración agitada, la adrenalina aún bombeando. Había logrado lo imposible. Pero no había tiempo para celebrar. La derrota de Celestia, por grave que fuera, no significaba el fin de la amenaza. Las Manecix y el resto de los ponis, aunque superados, ahora estaban llenos de una determinación furiosa y probablemente lo verían como el enemigo más grande de Equestria. El reloj corría. Había demostrado su poder, pero también había enfurecido a todo un reino. Era hora de la segunda parte de su plan, la huida. Sin mirar atrás a la princesa inconsciente ni a los ponis horrorizados, Carlos activó de nuevo su máxima velocidad. Se lanzó fuera del cañón, convirtiéndose en un borrón entre los árboles del bosque Belfrede. No se dirigió por un camino conocido. En su lugar, se lanzó hacia la parte más densa y oscura del bosque, hacia un área que en su mapa aparecía como un terreno inexplorado. No sabía qué encontraría allí, pero sabía que necesitaba desaparecer. Necesitaba un lugar donde pudiera consolidar su poder, asimilar la increíble cantidad de XP que acababa de ganar al derrotar a una figura de nivel 50, y planificar su próximo movimiento sin ser el objetivo de todo un reino. La huida era arriesgada, pero quedarse era un suicidio. Mientras Carlos se internaba en el bosque, el eco de los gritos desesperados de las Manecix, llamando a su princesa, se desvaneció en la distancia. Había dejado un rastro de caos y asombro a su paso, y ahora era un fugitivo, una fuerza incomprensible en un mundo que no lo entendía.